militar en Venezuela de por medio, que ya parece que se nos ha olvidado. Pues a primera hora de este sábado, como sabes y como sabéis toda la gente del directo, Estados Unidos e Israel pues lanzaron esa ofensiva, ¿no?, contra Irán, que ha acabado con la vida del líder supremo Ali Khamenei. Y son unos días que, como decía antes de que te conectaras, pues pueden marcar no solo el devenir de Irán, sino también el de la región de Oriente Medio. Y bueno, pues por eso te hemos invitado, que ya eres pues un habitual en estas conexiones de larga distancia. Para quien no lo conozca, pues Mikel Ayestarán ha sido corresponsal y es en Oriente Medio y un experto en esa región. Y bueno, y de hecho hace un mes hablábamos en el podcast de larga distancia, que de hecho lo tenéis ya en YouTube y en las plataformas, sobre las protestas en Irán, que por aquel momento eran seguramente la mayor amenaza a que se enfrentaba el régimen en sus más de 40 años de historia. Y ahora pues ya no está Khamenei, ni tampoco gran parte de la cúpula. Mikel, ¿qué escenarios se abren ahora en Irán? Bueno, sí, la verdad es que primero fueron las protestas y ahora estamos en un escenario totalmente diferente y un escenario nuevo, ¿no? Es una nueva era, sobre todo después del asesinato del líder supremo, ¿no? Es el golpe más fuerte que ha sufrido el régimen en su historia y ahora mismo estamos en un momento, estamos en el cuarto día de operación de israelíes y estadounidenses, bastante momento de shock, diría yo, bastante momento de shock, ¿no? Sobre todo para los iraníes, pero también para todos, porque la estrategia ahora mismo de Irán es una estrategia de extender el conflicto, ¿no? Intentar abrir múltiples frentes, diversificar los frentes para diluir la presión sobre ellos. Y es lo que estamos viendo. En apenas 4 días se ha extendido por todo el Golfo. Eh, y también ahora el siguiente paso va a ser la expansión global a través de los golpes a la estructura energética, ¿no? Con lo cual pronto veremos cómo va a subir el precio de la gasolina, cómo va a subir el precio del gas y todo esto es a consecuencia de esta operación militar y solo llevamos 4 días y la verdad es que aquí en el Golfo sobre todo la sensación ya es de agotamiento. Cuando escuchas a los líderes de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, esto empezó hace 4 días y ya están agotados, ¿no? Quieren que esto acabe. Ujú. De hecho, Situación totalmente nueva, es una situación totalmente nueva. Hasta ahora habíamos tenido, si os acordáis, 3 rondas, digamos, de golpes directos entre Irán e Israel. En la última también entró Estados Unidos de forma muy puntual, pero nunca, siempre había sido como algo directo, ¿no? Entre unos y otros, no se había extendido de esta forma. Lo que ocurre es que bueno, aquí ya se han superado todas las líneas rojas y por eso también la respuesta de Irán está siendo algo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Es la primera vez que vemos a todo el Golfo metido de lleno, ¿no? En conflicto. sí, de hecho, hablabas de esa respuesta de Irán, no solo en el apartado militar, sino también que hemos visto, ayer me parece que fue que cerró, ¿no?, el estrecho de Hormuz y que, con las consecuencias que eso puede llevar también en la economía mundial. Claro, claro, por eso decía que una cosa es la cara regional, ¿no? Del conflicto, que eso estamos viendo, que los iraníes durante muchos años estuvieron haciendo una red de proxies, de grupos aliados con Hezbollah en Líbano, que también lo ha activado en las últimas horas, aunque el Hezbollah de ahora no es el Hezbollah que conocimos, porque Israel lo descabezó y lo debilitó. También hay ciertos movimientos en Irak con las milicias chiíes, los hutíes todavía no se han movido. En Gaza, Hamas no está para unirse a ningún tipo de batalla. Se puede decir que se han quedado más solos que nunca, ¿no? En un momento decisivo, en un momento crítico para el régimen, y lo que están haciendo es recurrir a la defensa a través de, por un lado, lanzamiento de misiles, pero por otro, el arma más importante que están teniendo los iraníes en estos 4 días son los drones, los Shahed, los drones de bajo coste, los mismos que vendieron a los rusos y que están todas las noches volando en Ucrania y sembrando el terror en Ucrania, son los que han paralizado el Golfo. Con unos aparatos de apenas 20-30 mil dólares, pues bueno, han conseguido cerrar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz con ataques a diferentes buques, han conseguido paralizar la principal refinería de Arabia Saudí, la principal planta de gas licuado de Qatar, los aeropuertos de la región también están parados. Hemos visto también impacto de estos drones que han llegado a algunas de las bases estadounidenses, pero también han golpeado en edificios civiles, en hoteles de Dubái, por ejemplo, de Manama. Entonces, digamos que los iraníes están recurriendo a esta guerra low cost, se podría decir, a nivel local,
que han conseguido su objetivo, de momento, que es paralizar la vida en el Golfo, pero también es la imagen que tú dices, ¿no? La escala global, porque al impactar directamente en el sector energético nos va a afectar a los bolsillos en todo el mundo. Esto va a ser pronto una bola que va a ir creciendo a nivel global. Claro, hay que recordar que por el estrecho de Hormuz transita pues una buena parte, ¿no? de la producción mundial de petróleo que consumimos en todo el mundo y también de gas. Miquel, ¿quién ha asumido ahora el poder en Irán después de la caída de Jamenei? Lo que han hecho los iraníes, sobre todo, quieren dar una imagen de control, de que tienen la situación bajo control. Para ello esto es importante. El frente exterior, lógicamente, es muy importante, mantener, digamos, el pulso, aunque son conscientes que el arsenal es incomparable, ¿no? El que tienen ellos, el que tienen los americanos y los israelíes, y que ellos tienen un número limitado de misiles y de drones, y saben que no pueden traer nueva munición, con lo cual en ese aspecto están contemporizando, están tratando de hacer ataques más cualitativos que cuantitativos, pero el frente que realmente también les preocupa es el frente interno. El frente interno. Por eso ese deseo desde el primer momento de dar una imagen de fuerza, de unidad hasta cierto punto, cuando sabemos que el país está dividido entre una parte que odia el régimen y la otra que lo apoya. Y yo creo que el poder ha caído de lleno en las manos de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Es la que está llenando ese vacío de poder con un despliegue masivo en las calles, puestos de control, intentando tener todas las piezas en sus manos en un momento tan crítico en el cual realmente este aparato paramilitar creado por Khomeini ya, pues está cumpliendo con el objetivo para el que nació, que es preservar la República Islámica. Es el último bastión, el último resorte que le queda a la República Islámica, y cualquier intento de derrocar al régimen, ¿no? Como están diciendo desde Estados Unidos y desde Israel, no puede salir adelante si no se desarma esta Guardia Revolucionaria que de momento estamos viendo cómo, pues bueno, se estaban preparando, ¿no? Para esta operación desde junio, desde que ya Israel atacó en junio, sabían que este segundo ataque iba a llegar, ha sido por sorpresa. Los israelíes aseguran que en 40 segundos acabaron con 40 de los líderes más importantes del país, pero está claro que tenían preparados esos reemplazos para poder seguir operativos. Y es verdad, han asesinado al líder supremo, pero el sistema sigue ahí. Bueno, es que hay que analizar un poco la situación de Irán, que es algo distinta, ¿no? A otros regímenes autoritarios de la zona, que hemos visto también en el pasado, ¿no? Por ejemplo, con la caída en Siria, pues de su líder, pues se descabezó, se espumó, ¿no? El régimen, y como ha pasado en otros tantos casos, pero en el caso de Irán quizás, esto lo podrás decir tú mejor, pero es algo distinto, ¿no? Porque aunque Ali Khamenei sí que era muy personalista, ¿no? El régimen, pero ya pasó anteriormente, que hubo un relevo y el régimen ha seguido durante más de 40 años, y que a pesar de que está en el momento más crítico de su historia, aún no ha caído, y como decías tú, el último bastión es la Guardia Revolucionaria, y tiene visos de que se pueda llegar a mantener, aunque en este momento pues está en una posición muy débil, sobre todo por esos ataques de Estados Unidos e Israel, que es el primer ataque coordinado, pero que vemos que aún hay margen para que el régimen siga. Desde luego. Ahora mismo no hay. Yo no conozco, desde luego, ningún caso de un régimen que haya caído con una operación aérea, ¿no? Como la que estamos viendo. Hay que bajar a tierra, y ahora mismo en Irán, en las calles de Irán, aunque hay una oposición muy importante al régimen, no hay una oposición organizada, y sobre todo no hay una oposición armada. Nadie tiene armas ahora mismo. Hemos visto movimientos, por ejemplo, en la zona kurda, ¿no? Con bombardeos de los kurdos, y un portal como Axios, que está muy bien conectado a la Casa Blanca, hablando de la posibilidad de usar a los kurdos, ¿no? Como arma desestabilizadora. Hemos visto cómo los americanos han dejado tirados a los kurdos en Siria. Y si vienen a Irán, los van a utilizar y los volverán a dejar tirados, ¿no? Pero bueno, es un arma que tienen ahí de desestabilización, y que se podría usar, ¿no? Pero realmente hay varios analistas iraníes que están diciendo que, y es algo que se produce con otros movimientos, ¿no? Cuando se descabezan, que las nuevas generaciones son más radicales que las anteriores, y que incluso va a llegar el momento en el cual se va a echar de menos a Ali Khamenei, porque al final decían que era el ayatolá que había conseguido
había conseguido, en el plano nuclear, por ejemplo, es el que había conseguido contener, digamos, los intentos de ciertos sectores más radicales del régimen de ir a por la bomba atómica, y él había dicho que no. Incluso había dado una fatua, ¿no? En ese aspecto. Entonces dicen que ahora ya las nuevas generaciones, después de ver que han asesinado también al líder, que ya no hay ningún tipo de límite y que verían incluso el desarrollo de una bomba atómica como la única opción de tener un arma disuasoria frente al enemigo, ¿no? Con lo cual es interesante estos 4 días, de las muchas cosas que estoy leyendo, una de las cosas que me llamó la atención es esa, ¿no? La radicalización de los sectores más jóvenes, de los reemplazos que están llegando ahora mismo a tener el poder en la Guardia Revolucionaria, y cómo bueno, se considera que la figura de Jamenei, que ha gobernado con mano de hierro y con una brutalidad sin ningún tipo de matices a la hora de contener las protestas internas, como lo vimos en enero, pues que incluso las nuevas generaciones pueden ser mucho más brutales, ¿no? No lo sabemos. Estamos en ese proceso. De momento hay un órgano transitorio formado por 3 personas, entre ellas el presidente Masoud Pezeshkian, pero la figura que ha emergido, ¿no? de poder en Irán se llama Ali Larijani, es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, un histórico del régimen, siempre estaba a la sombra del líder supremo, y ahora mismo también es, digamos, la persona que gobierna en la sombra, ¿no? Pero vamos a ver cómo se produce ese relevo, porque en esta situación de seguridad que tienen no creo que se pongan a determinar quién es el nuevo líder, quién no es, porque ya vimos qué pasó con Hezbollah, ¿no? En cuanto nombraron un nuevo líder, también lo asesinaron. Con lo cual es un momento complejo, pero los iraníes al menos tienen esa estructura para poder seguir adelante con su sistema islámico en estas circunstancias absolutamente bélicas. Es interesante esta radicalización de la que hablas, porque justamente ocurre en mitad de unas negociaciones nucleares que justo a finales de la semana pasada las autoridades de Irán anunciaban que bueno, iban por buen camino, ¿no? Y pues estos Sí. ataques han No, roto todo eso. sí, los propios estadounidenses también indicaban lo mismo, el clima positivo, eso es de lo que se habló al final de esa reunión. Incluso había, para ayer lunes, estaba fijada una cita de expertos de ambos países para negociar aspectos técnicos del programa nuclear, y a finales de semana estaba prevista una nueva cumbre, esta vez de nuevo en Ginebra, entre las delegaciones. Era todo un teatro. Estaba claro que era todo un teatro por parte de Donald Trump para ganar tiempo hasta tener todas sus fichas bien colocadas y lanzar este ataque cuando Israel se lo ha ordenado y se lo ha dicho, ¿no? Que esto es otro de los aspectos interesantes, ¿no? Ver cómo aquí el que marca los ritmos es Israel, no es Estados Unidos, y cómo Estados Unidos se ha sumado a una operación que ahora mismo lideran los israelíes. Los bombardeos que estamos viendo en Teherán masivos desde el sábado los lideran los israelíes. Ahí no está, parece que no hay tanta participación de Estados Unidos, que estaría más fijados en el programa balístico con bombardeos en otras partes del país. Pero quien está castigando Teherán, ¿no? Día y noche son los israelíes, ¿no? Poniendo el foco un momento en Estados Unidos, parece que Donald Trump, en lugar de querer un cambio de régimen con ese ataque aéreo, que es difícil, ¿no?, que eso ocurra, está esperando más pues un golpe de efecto dentro del país, ¿no? Y nos preguntan desde aquí por el chat, Silvia Tabernet, que si puede haber un riesgo de guerra civil. Es que es una situación nueva la que tenemos. Se puede haber un riesgo de todo. Incluso puede haber sorpresas. Una cosa que me está llamando la atención en los informativos israelíes de los últimos 2 días es que insisten en que los iraníes deben esperar una señal para salir a las calles. No sé, quiero decir que desde el 7 de octubre, desde la operación de Hamas, han pasado tantas cosas ya en la región, ¿no? Bueno, que me lo creo todo y no me creo nada, ¿no? Pero es cierto también que los iraníes saben muy bien, el régimen, una de las cosas que tiene el régimen y que saben muy bien ellos, es que están infiltrados hasta adentro. Infiltradísimos. Y todo esto, yo, desde el día que vimos el asesinato de Haniyeh en una residencia de la Guardia Revolucionaria, digamos, en el lugar que nos parecía a todos los que trabajamos en esta zona lo más seguro, impenetrable, lo asesinan allí. Desde ese día estaba claro que el régimen estaba infiltradísimo. Luego, toda la forma que han descabezado a Hezbollah, ¿no? Con esas operaciones increíbles de inteligencia, cómo asesinan a Hassan Nasrallah y van cargándose a todos los altos cargos de Hezbollah uno por uno, indica que hay un nivel de infiltración extraordinaria.
Y ocurre lo mismo en Irán. Por lo tanto, no se puede descartar absolutamente nada. No sabemos, ahora mismo sabemos que el régimen, y ellos también lo saben, están infiltrados hasta adentro, por eso tienen esta forma de trabajar que han intentado, digamos, en vez de ser un esquema piramidal, están trabajando por células, ¿no? Diferentes células por si cae una, que no caiga la otra. Han reorganizado todo lo que es su sistema de seguridad, pero la infiltración está ahí, ¿no? Todos los datos que llevan al líder supremo, cómo consiguen en esos 40 segundos acabar con 40 grandes líderes del país. La operación que vimos en junio, cómo fueron asesinando uno por uno a los científicos nucleares en sus casas, eso indica que el grado de infiltración de los israelíes es muy fuerte, ¿no? Y eso lo mantienen. Con lo cual, pues hay que esperar y ver, ¿no? Cuál es el impacto. Pero ahora mismo no vemos, el régimen no está dando muestras de fisura ni de divisiones internas. Este modelo que decía Trump de buscar una Delsi en Irán, de momento no se está dando. Por supuesto que hay corrientes diferentes dentro del sistema islámico, hay corrientes diferentes, pero siguen teniendo el monopolio de la fuerza, lo sigue teniendo la Guardia Revolucionaria, ¿no? Con lo cual sería buscar a alguien en ese sector. Pero desconozco, ¿no?, hasta qué punto está infiltrado la Guardia Revolucionaria, no lo sé, tenemos que esperar. Hablemos un momento de los intereses que hay detrás de este ataque, porque ayer el jefe del Pentágono dijo que esta guerra no es una guerra como Irak y era imposible, ¿no? Acordarse de esos ataques en Irak, que por ese entonces el pretexto fue pues la amenaza de las supuestas armas de destrucción masiva. En esta ocasión, en Irán ha sido la amenaza nuclear. Pero en ambos casos, pues no existía, ¿no?, tal cosa, porque aún no se había desarrollado. Entonces, ¿qué intereses crees que hay detrás de este ataque, más allá de descabezar al régimen y debilitar la región? No lo sé, porque si estamos viendo, los argumentos de Estados Unidos han ido cambiando. Desde el primer día han ido diciendo una cosa, luego dicen la otra, han ido cambiando los plazos. Incluso Donald Trump, si lo recuerdas, a las pocas horas de asesinar al líder supremo, dijo que los nuevos dirigentes estaban dispuestos a negociar, y él también. Sí. Cuando de Irán, todo el discurso que nos ha llegado es un discurso basado en la venganza, clamar venganza y no en el diálogo. ¿Qué intereses hay detrás de esto? No sé. Estamos leyendo de todo, ¿no? De geoestrategia, de lo que está claro, que aquí lo que no queda duda, sobre todo después de escuchar ayer a Marco Rubio y a secretario de Defensa estadounidense, bueno, que aquí había una operación que Israel iba a lanzar sí o sí, y como sabían que si Israel lanzaba esa operación, los iraníes iban a responder contra las bases americanas, pues ellos deciden sumarse y desde el primer momento, ¿no? Yo creo que no o sea, tampoco hay que darle muchas vueltas, ni hay muchos. Esta es una operación con la que Netanyahu soñaba, él mismo lo ha dicho. Yo soñaba con esta operación, y una vez que los israelíes, digamos que Trump es impredecible en su agenda internacional, pero en Oriente Medio su agenda es la de Netanyahu. Lo ha demostrado en su primer mandato, lo está demostrando en su segundo mandato, y una vez que Netanyahu dice que se va a la guerra, los americanos van detrás. Ese es el argumento principal. Y una vez más, como ya ocurrió en Gaza, el plan es que no hay plan. Y en sí es otro plan. Ese es un plan también. El generar caos es un plan, ¿no? Y eso es algo en lo que Netanyahu es un maestro, ¿no? Vas allí, bombardea, destroza, descabeza, tú genera todo el mal que puedas a tu enemigo, porque la tesis en Israel es que cualquier régimen que venga va a ser mejor que el que había. Eso es lo que defiende, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en esa fase. Los estadounidenses no tienen muy claro, porque hemos escuchado de todo, ¿no? Desde el cambio de régimen hasta la búsqueda de una Delsi dentro de este propio régimen. No estoy viendo un discurso coherente y firme, ¿no? Y bueno, el argumento de las armas atómicas, pues es mentira directamente, ¿no? Porque todos los expertos, la Agencia Internacional de Energía Atómica, todos han confirmado que los iraníes estaban lejos de conseguirla, e incluso Estados Unidos, después de los ataques de junio, ya dijo que habían conseguido paralizar y borrar, ¿no? Que Trump utilizó una palabra muy clara, ¿no? Todo el programa. Entonces eso sabemos que no sirve como excusa. Mira, Esto es una operación israelí, y Estados Unidos ha ido detrás. Es un caso raro, ¿no? Normalmente tiene que ser Estados Unidos quien lidera y su aliado quien vaya detrás, pero esta vez ha sido Israel quien lo lidera, ¿no? Bueno, está claro que la presencia de Israel en los asuntos internacionales cada vez está ganando más terreno, ¿no?, y más poder, sobre todo en la región. Sí, sin duda. Desde el 7 de octubre hay un antes y un después, ¿no? Los israelíes han pasado al ataque total, han ido descabezando uno por uno a todo lo que era ese
eje de la resistencia, ¿no? Que llamaban los iraníes y lo han hecho con éxito. La verdad es que las operaciones en Líbano ahí están, ¿no? El ejército está ocupando el Líbano. Tenemos el ejército en Líbano, incluso el ministro de Defensa Katz ha dicho que van a seguir avanzando nuevas posiciones después de que Hezbollah entrara en esta guerra. Hemos visto cómo ha sido la forma de combatir que ha tenido Israel en Gaza, ¿no? con Hamas, un auténtico castigo colectivo para toda la población. Y cuidado porque en Teherán podemos ver que se replique este esquema, ¿no? Un esquema de castigo colectivo a los iraníes en un intento también de que la gente se levante contra el régimen, ¿no? Decir, joder, mira cómo estamos por culpa vuestra y que genera ese descontento brutal, ¿no? entre la población. No sabemos lo que va a provocar, ¿no? Este tipo de bombardeos, pero la verdad es que hay muchas zonas de Teherán que si seguimos a este ritmo van a quedar como barrios de Gaza. Uh-huh. Te voy a lanzar dos preguntas que nos han puesto por aquí por el chat. Muchas gracias a todos por ir escribiendo. La primera es que si crees que hay posibilidad de una escalada del conflicto, y la segunda es que en caso de esa escalada, ¿qué apoyos externos tiene Irán? Bueno, la escalada ya está aquí. La escalada no es que haya un riesgo, la escalada está aquí. En apenas 4 días tenemos ya unos 10 países metidos en el conflicto y pagando las consecuencias de esta decisión de Netanyahu y de Trump de incendiar Oriente Medio. O sea que la escalada está ahí, ¿no? Y la segunda pregunta era sobre las consecuencias. La segunda pregunta, espera, que la veo otra vez, era qué apoyos externos tiene Irán, porque ya hemos visto de hecho que Sí, Rusia no se ha tiene. pronunciado, pero de una manera muy No tiene. laxa, China también puede dar apoyo, pero obviamente es bastante improbable pensar que se vayan a meter de lleno en esta guerra. Exacto, ha llegado el momento más crítico para la historia del régimen islámico y están solos. Ese esquema esa estrategia que tenían de grupos proxies en la región está muy debilitada, no es lo que era antes. Y bueno, están combatiendo prácticamente solos y olvidémonos de los rusos y de los chinos, no van a entrar para nada, ¿no? No van a hacer ningún tipo de movimiento, o por lo menos no se les espera ningún tipo de movimiento, aunque hay que recordar lo importante que han sido los iraníes para Rusia en la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre todo con la aportación de los drones Shahed, que luego los rusos han preparado, han rediseñado para su industria de producción masiva, pero estamos hablando de un arma que ha cambiado la situación en Ucrania. Y estamos hablando de un arma que para los iraníes es importante, pero para los iraníes sería mucho más importante contar con un apoyo decidido, ¿no? de Moscú, pero eso no va a suceder. Y también este ataque es importante para China, o al menos ha golpeado también a China de alguna manera, porque, como decíamos antes, Irán es uno de los mayores productores y posee una de las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, y el mayor comprador de ese crudo de Irán era China, ¿no? Y ahora se va a quedar con él, o al menos se va a ver reducida, ¿no? Esa cantidad de petróleo que importa. Sí, más que comprar China ese petróleo, Irán lo malvendía. O sea, los chinos han estado haciendo mucho negocio porque los iraníes, por culpa del bloqueo, tenían que malvenderlo de cualquier forma, ¿no? Y los chinos han estado aprovechando de eso, con lo cual, bueno, quiero decir que lo ganado por lo perdido, ¿no? Ahora mismo, pues, con todo el dinero que han ganado, ¿no? A la hora de comprar el petróleo a ese precio tan irrisorio, pues bueno, pues yo creo que van a poder paliar, ¿no? El tiempo que dure esto. Vamos a ver lo que dura. Nada es eterno, todos los conflictos acaban, este terminará también algún día. Lo que pasa que ahora, en esta época del fast food queremos, digamos que Donald Trump desde el principio parecía que quería que acabara esto rápido, ¿no? Ahora habla de semanas, pero realmente está claro que él no marca el ritmo, ¿no? Pero yo creo que China puede aguantar sin el petróleo iraní, sin ningún problema, ¿no? Para ellos ha sido, digamos, un chollo lo que han tenido hasta ahora, ¿no? A la hora de poder comprar el petróleo a esos precios y los iraníes no tenían otro remedio, porque no había otro cliente que pudiera superar las sanciones y comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, era lo uno por lo otro, pero no creo que los chinos vayan a verse afectados en su día a día por la falta del petróleo iraní.
como decías, yo creo que esta guerra no se puede equiparar, pues por ejemplo, a la guerra de Irak o a otros similares en las que Estados Unidos pretendía, ¿no? Una guerra más larga para cambiar el régimen. Yo creo que en este caso, y no sé si estás de acuerdo, lo que busca, y de hecho así lo han expresado, era un ataque más rápido, una guerra de unas semanas, como ya lo vimos en junio del año pasado, ¿no? Con esa guerra de 12 días de impactar e irse y ver un poco qué pasa, ¿no? En la región. No sé, la verdad es que, como te he dicho antes, la lista de objetivos oficiales de la que han hablado los dirigentes estadounidenses en los últimos días es amplia, ¿no? Han ido cambiando, además de discurso, con lo cual yo ya no me creo nada. No me creo nada. Aparte, no me aporta ninguna credibilidad, ¿no? Cuando veo a Rubio, cuando veo a Trump, cuando veo a Vance, a mí no me aporta ninguna credibilidad lo que esta gente diga, ¿no? Lo que vemos, los hechos que vemos, que es lo que yo creo que nos tenemos que fijar, estamos viendo unos bombardeos brutales en Teherán y estamos viendo a Israel liderando esas operaciones, no a Estados Unidos. Y si vamos a los discursos de las autoridades israelíes, lo que ellos quieren claramente es que caiga este régimen, sí o sí, al precio que sea. Y es lo que ellos intentan conseguir. Y bueno, va a depender un poco, ahora mismo va a ser muy importante cuál es la actitud que tomen los países del Golfo, ¿no? Que también son aliados de Trump y van a tener que tomar una decisión. La decisión es o presionar a Trump para que pare esto y Trump meterse militarmente para machacar a los iraníes y acabar con esto, ¿no? Es una decisión muy complicada también para ellos, porque también hasta cierto punto hay algunos analistas estos días les escuchaba y tenían la sensación de abandono, es decir, joder, los americanos se han metido de lleno y nos han dejado abandonados. Al final han puesto todas las medidas de seguridad y protección con los israelíes y claro, es que Dubái está a tiro de piedra prácticamente de Irán y está recibiendo cientos de drones y misiles cada día, que por mucho sistema avanzado que tengan de intercepción, como pasa en Qatar, si tú lo interceptas, cae en tu propio país también, ¿no? En tu propio, entonces, eso también te genera un problema. Hemos visto en Kuwait el problema que han tenido con el fuego amigo, que han caído tres cazas estadounidenses. Es una situación nueva. Esto no lo habían vivido ellos, ¿no? Y cuidado con Bahrein. Mucho cuidado con Bahrein, que hay una parte de la población chií que sí o sí se va a levantar o los iraníes van a intentar movilizar para desestabilizar internamente al reino, ¿no? Con lo cual, no sé, situación que no habíamos visto, sobre todo en países que estaban ahora más enfocados ya al turismo, al sector energético, a otro tipo de cosas y de repente pues les ha caído encima una guerra. Ujú. Si te parece, te voy a preguntar también por la reacción de la Unión Europea, porque en toda esta conversación estamos hablando de Estados Unidos, de Israel, de los países del Golfo, de Irán, Perdona, de perdona. China. Antes de que se me olvide una cosa importante Sí, sobre sí. estos países del Golfo también, es que ellos llevan años también albergando las bases estadounidenses. Y esas bases, los estadounidenses no colocan bases en estos países para repartir ayuda humanitaria. A ver, pero son parte directa del conflicto y al final o sea, han estado jugando, digamos, esas cartas y ahora, pues que ha aprendido el conflicto, se han quemado las manos, ¿no? O sea, es parte totalmente implicada en esto, ¿no? No son parte ajena, no, no, las bases están allí y los estadounidenses se utilizan esas bases para lo que las utilizan, no las utilizan para el reparto de ayuda o no sé, para hacer programas de reinserción social no, esas bases son bases militares que se han utilizado durante muchos años y en estos momentos también se están utilizando para vigilar a la mayor amenaza regional para ellos que era Irán, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la respuesta de Irán, que los iraníes llevaban advirtiendo mucho tiempo con esto, ¿no? Que si les pegaban iba a ser de esta forma. No entiendo todavía cómo les puede pillar por sorpresa, ¿no? Son Ujú. parte directa del conflicto. Sí, sí, por supuesto. Como te decía, que ¿cuál ha sido la reacción de la Unión Europea? Porque estamos viendo que en ese papel cada vez más irrelevante en la política y geopolítica internacional, no sé cuál ha sido la reacción a estos ataques. Bueno, la estamos viendo, ¿no? Creo que Alemania, Reino Unido y un tercer país, ¿no? Que han dicho que estaban dispuestos incluso a repetir lo que es el pacto de las Azores, ¿os acordáis? Y sumarse a las operaciones de Estados Unidos. No sé, la verdad es que no me parece a mí que subirte ahora mismo al caballo de Donald Trump sea lo más correcto, cuando en este caso o sea, este caso es un caso flagrante, es un caso eh,
es un caso de que no sé, dijo ayer el secretario de Defensa estadounidense, ¿no? Que Trump era el único que tenía cojones de enfrentarse a los iraníes, ¿no? Es una guerra, o sea, ese es el nivel, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? No es un aliado con el que yo me sumaría a una guerra de este tipo, sobre todo por la forma en la que la han lanzado, cómo lo están haciendo. No me parece que sea una opción que los países europeos deberían seguir, ¿no? Por eso me parece, el papel que ha adoptado España me parece que es el papel correcto, ¿no? Son una cosa que tú puedes criticar al régimen iraní, puedes apoyar todo tipo de sanciones por la política represora y demás, pero otra cosa muy diferente es esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Esto es otro nivel, con lo cual, a nivel europeo, el problema es el seguidismo, ¿no? Que hay sobre Estados Unidos, aunque vemos que los Estados Unidos no tienen ningún problema en pasar de los europeos, ¿no? Sí, Porque sí. tenemos que ir detrás de ellos. De hecho, en diciembre con esa publicación, ¿no? de la agenda de seguridad que iba a seguir Estados Unidos a partir de ahora, pues demostraba la irrelevancia, ¿no? que tiene la Unión Europea en el foco de Estados Unidos. Y otra cosa que demuestra este ataque es pues la necesidad de reformular un derecho internacional, ¿no? Porque parece que el que tenemos ahora, y lo hablamos siempre que pasa algo en el mundo, no solo con esto de Irán, en Gaza, en otros, en Sudán, estamos viendo que ese derecho internacional pues es incapaz de frenar las ambiciones autoritarias del momento. Sí, sí, yo he vivido 9 años en Jerusalén. Llevo 9 años hablando del derecho internacional, esperando al derecho internacional y bueno, cuando uno va ahí se da cuenta que ni está ni se le espera, ¿no? Solamente existen los discursos de los políticos y en las crónicas de los periodistas, ¿no? Pero sobre el terreno no. El derecho internacional, pues no, serviría, pues va a servir, pues eso, con países como Yemen, como Somalia, pero que nadie habla de derecho internacional cuando está Estados Unidos, cuando está Israel por medio, ahí, pues bueno. Pero otra pregunta también, no sabemos nada del derecho internacional, pero ¿qué sabemos de la Junta de Paz? ¿Alguien sabe algo? Si alguien que nos está viendo sabe algo de la Junta de Paz, no sé, yo estoy esperando ver que la Junta de Paz se manifieste sobre esta situación, ¿no? Nadie dice nada. De La hecho, Junta de bueno, Paz. la Junta de Estoy, Paz solo estoy, tiene el nombre. estoy viendo algunas preguntas aquí, perdona, Sí, sobre. O sea, me llama la atención que estos días estoy recibiendo muchos mensajes sobre Turquía, ¿no? Yo sí, estoy ahora ahora en te lo iba a Estambul, preguntar estoy porque aquí ya nos lo han siguiendo. preguntado varias Ah, vale, veces. vale, vale. No, no, pero sigue, sigue. No, no, tira, tira, tira. No, que nos preguntan por aquí, ya nos han preguntado varios qué papel puede tener Turquía y Erdogan en este conflicto. Sí, sí, me llama la atención mucha gente, sobre todo por tema de turismo, gente que quiere viajar y tal, a ver cómo está Turquía y tal. Bueno, Erdogan desde el primer momento está intentando jugar un papel de mediador, ¿no? Él ha hablado con los iraníes, ha hablado con los países del Golfo, Turquía es un país de la OTAN y Erdogan es una figura respetada por Trump. De momento no ha conseguido muchos frutos, pero claro, en Turquía por supuesto que hay muchos nervios, ¿no? Este es un país que ya pues, ha visto cómo ha tenido guerras en sus fronteras en Irak, en Siria, ahora, bueno, lo que pasó en el Cáucaso y ahora tiene el caso de los iraníes, ¿no? Por lo tanto, se sigue con mucho nerviosismo y más nerviosismo cuando uno lee a los ministros radicales de Israel y insisten en que el siguiente en la lista tiene que ser Turquía, ¿no? El siguiente país en liberar, entre comillas, tiene que ser Turquía, ¿no? Aquí, pues por supuesto, están siguiendo lo que pasa en su vecino con muchísima atención y saben mejor que nadie, ¿no? Que esta situación de inestabilidad regional, sí o sí, a los que más les va a salpicar a los países que están en las fronteras, ¿no? Por eso lo siguen con mucho nerviosismo. Dicho esto, la vida, por ejemplo, en una ciudad como Estambul es totalmente normal. Aquí no ha habido ningún tipo de influencia de momento debido a la situación en el Golfo, ¿no? Se mantiene ajena, digamos, a la guerra. Pues mira, ya han matado dos pájaros de un tiro porque aquí nos preguntaban varios también que cuál podía ser el siguiente objetivo de Donald Trump. Y te lanzo ya la última pregunta, si te parece, que nos la envía Eugenia Cataneo y nos dice que si se espera que este conflicto tenga algún impacto en la guerra de Ucrania también. Joder, no me ha dado tiempo ni a pensarlo, la verdad. No me ha dado tiempo a pensarlo. Además vengo de Ucrania. Son Esto toda demasiadas la semana cosas. pasada, toda la semana pasada estuve en Ucrania con el cuarto aniversario. Me dio mucha pena, ¿no? O sea, la falta de atención mediática.
en un momento tan importante para Ucrania, ¿no? En un momento que se está jugando tanto los ucranianos y un poco ha desaparecido ya el conflicto. Y bueno, y ahora con esto del Golfo, pues ha desaparecido directamente, ya no hay. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener? No sé, la verdad es que las lecciones que pueden adoptar, que puede aprender Putin o este tipo de líderes, ¿no? De estas situaciones que aquí es la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte. Es algo claro, pues lo que tú decías, ¿no? El derecho humanitario no existe ni se le espera. Realmente tampoco tampoco es que ha tenido mucha importancia en los últimos años, por lo menos la gente tenía ese pretending, ¿no? Pero ahora mismo esto es la ley de la selva. Esto es la ley de la selva, esto es la ley del más fuerte y como decía el secretario de Defensa estadounidense, la ley de atacar pues, con más cojones y estamos metidos en ese tipo en esa situación, ¿no? Y esto, cuando tienes a un Putin, por ejemplo, pues bueno, él ya lo intentó con Kiev, ¿no? Cuando lanzó la invasión, pero yo creo que esto le reafirma, ¿no? Dice, bueno, pues si esto se puede hacer, pues como lo hice yo por lo menos él en Crimea fue más soft, ¿no? Hizo otro tipo de operación más soft, pero esto sienta un precedente, ¿no? Para otros países a nivel internacional, para otros líderes que tengan más fuerza que su vecino y digan, bueno, pues estos son unos tiranos, son unos dictadores, voy a por ellos, o estos no me gustan, o vete a saber, ¿no? No es nada, no es nada alentador, desde luego, como ejemplo de política internacional. Y más en mitad de unas conversaciones que sí, que están estancadas desde hace meses y que estamos viendo, ¿no? Que en las últimas semanas se están reuniendo, pero que no llegan a nada, ¿no? Y que además están muy condicionadas en Ucrania y en otros lugares del mundo. ¿Las qué, perdona? Las negociaciones, que digo que esto Ah, puede sí, 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 valentonar totalmente. a Putin, pero también pueden valentonar a otros a Sí, tomar sí, esa misma dirección, como decías, pero es que en el caso de absolutamente. Ucrania esto ocurre en mitad de unas negociaciones que están completamente estancadas y condicionadas. Exacto, no, 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 ni estancadas. O sea, la última reunión fue bilateral, los rusos ni fueron. Eh, vamos a ver, aquí, aquí esto va a condicionar todo, ¿no? En este nuevo panorama internacional y esta nueva plataforma, la Junta de la Paz y demás, lo que promueve es eso, ¿no? La ley del más fuerte, nada más. O sea, estas negociaciones y tal, que tiene que negociar Putin con Zelensky. Dirá, ¿yo qué pinto con este, ¿no? Yo no quiero saber nada y yo voy a lo mío, ¿no? Sí, sí, es así. Es el modelo al que vamos directos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Irán es un pez gordo. O sea, Irán es un país ya. Irán lleva décadas, ¿no? Preparándose para un choque con el Gran Satán, a nivel de munición, a nivel de armamento, a nivel de desarrollo. Es un país que, bueno, digamos que es una potencia regional. Sí, sí. Es una potencia regional. Eh, Y lleva 4 días combatiendo, pero lleva muchos años de sanciones y ha salido adelante. Y ha conseguido ser hasta cierto punto autónomo, ¿no? Entonces es diferente, no es. El escenario de Ucrania no es el escenario de Irán, son escenarios diferentes, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, tío. Yo tengo mucha curiosidad por ver sobre todo cómo van a reaccionar a los países del Golfo, qué tipo de decisiones van a tomar, porque internamente también hay un odio ancestral, ¿no? Hacia el iraní, hacia el chií, pero también hay miedo. Hay ujú. miedo porque es un gran país. No es un país fake, ¿no? Un país que ha surgido aquí de la nada, que lo han creado con regla y cartabón después de la descolonización, ¿no? Irán ya estaba ahí. Entonces hay ese respeto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esto es una nueva partida y una gran partida. Miquel, pues ya te lanzo ahora sí la última que nos envían también por el chat, y es que miramos siempre a Israel últimamente en clave internacional, ¿no? En clave al exterior. Vamos a mirar un momento hacia el interior, que tú además lo conoces muy bien. Dice que si el pueblo de Israel apoya el ataque a Irán o que si en contra, o sea, que si también hay respuestas en contra. Hombre, yo creo que ahora mismo a corto plazo sí lo apoyan. Y lo vamos a ver en las elecciones. En las elecciones yo creo que este ataque a Irán, bueno, a no ser que acabe como un auténtico desastre para los israelíes, pues esto le garantiza la reelección a Netanyahu, que es su obsesión, ¿no? Ser reelegido. Ujú. Pero yo no sé, todo va a depender del coste económico, el coste en vidas humanas que van a tener, el precio que van a tener que pagar por esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar en los búnkeres?
qué potencia tiene Irán para seguir amenazando a los israelíes. Vamos a ver, estamos en la fase inicial, ¿no? Ahora mismo sí. Ahora mismo yo creo que sí que hay un apoyo mayoritario porque compran el discurso de Netanyahu de que el programa antes era el programa atómico, ahora es el programa balístico, que es una amenaza existencial para los israelíes. Y a mí, y yo siempre hablando con mis amigos israelíes estos días también, yo creo que lo que no se dan cuenta es que Netanyahu no va a parar. Y si consigue la carta de Irán, después habrá otra, y después habrá otra, y después habrá otra, ¿no? Es su leitmotiv, es su forma de vivir es siempre vender este estado permanente de amenaza, ¿no? Siempre. Con lo cual, luego vendrán otros. Pero ahora mismo, a corto plazo, sí que cuenta con el apoyo, sí, sí. Incluso todas las fuerzas de la oposición han cerrado filas. Cuando pasan este tipo de cosas en Israel no hay fisuras, ¿no? Por eso resisten. Bien, es un pueblo en armas. Pues de hecho lo hemos visto, ¿no? Esta escalada de ataques continuos desde el 7 de octubre de 2023, ¿no? Que primero pues fue contra Hamas, pero también ha descabezado pues a Hezbollah, también en Siria ha tenido algunos ataques y ahora lo estamos viendo con Irán. Y cuando acabe con Irán, si es que esto depende cómo termine, pues es lo que dices tú, ¿no? Habrá otro objetivo porque quiere el control de la región. Sí, bueno, y porque realmente es la potencia regional, ¿no? La potencia militar de esta región es Israel. Entonces, estamos como hemos dicho antes, estamos en el mundo de la ley del más fuerte, ninguna duda. Y ellos tienen el ejército más fuerte. Pues Porque sí, te tienen parece. detrás de Estados Unidos, no por Claro. otra cosa, vamos. Si tú tienes a Estados Unidos detrás, pues también si el ejército español tuviera a Estados Unidos detrás, pues sería el ejército más fuerte de Europa. Pero ahora mismo en esta región digamos, la operación ahora mismo conjunta es el gran ejemplo, ¿no? Están en una coordinación plena, están en el momento de mayor unidad, digamos, entre gobiernos. Ujú. Pues, Miquel, si te parece, acabamos ya la charla aquí hoy, pero seguimos pendientes, de hecho, a todo lo que pase y quién sabe si no tenemos que hacer otra charla pronto para ver qué está pasando en la región. Nada, enhorabuena por el trabajo, como siempre, que haces. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que os habéis conectado y habéis enviado preguntas, que creo que hemos sido más de 250 en algún momento. Y bueno, ante esta escalada, ¿no?, de violencia que vemos en Irán y en otras partes del mundo, pues voy a hacer un poco de spam, pero lo único que nos queda es mirar a esos ejemplos de resistencia, ¿no? Y que de hecho se nos ha comido la actualidad, pues el lanzamiento de esta revista que acabamos de publicar hace unos días, Resistencia, y en el que tú también publicas, Miquel. Sí, 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 aquí estamos 5W a tope, ¿no? Con este manual de resistencia, diría yo, ¿no? Más que una revista, esto es un manual. Esto es un manual de resistencia y yo también, por supuesto, invito a toda la gente que nos ha seguido a que lo compre, a que lo lea, sobre todo, ¿no? Que lo lea y que vea estas historias de tantas partes del mundo con tantos ejemplos diferentes de un concepto tan importante para seguir adelante en el día a día como es la resistencia. Pues muchas gracias, Miquel. A vosotros, salud y periodismo a todos. Salud de periodismo, que vaya muy bien.